Esperamos que todo esté bien y pronto nos volveremos a ver. Bendiciones. Bye bye. Distinguidos hermanos y hermanas, no hace mucha falta estar, como era de costumbre, congregados, esperando prontamente estar nuevamente junto a ustedes y recordando que si Dios cuida de las aves, cuánto mucho más cuidará de nosotros. De modo que alegraos y fortalecidos en el Señor. Esperando en el Señor que cada uno de vosotros esté disfrutando de buena salud, de gozo y tranquilidad, aún con esta situación. Recordando que Dios dice en su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy buen día, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente. Es una bendición otra vez estar aquí en el Día del Señor para celebrar nuestro culto de esta manera. Las gracias a Dios porque podemos hacerlo. De modo que Dios bendiga a cada hogar que ahora mismo está reunido como familia para participar de la enseñanza de la palabra de Dios. Es nuestra oración que el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Así que de inmediato vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y vamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y en el capítulo número 12 vamos a leer versículos 1 al 3. Capítulo número 12 del libro de Génesis, y leeremos solamente los versículos del 1 al 3. Permítame leer esta porción de la Escritura que dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta mañana te alabamos y te damos a ti la gloria, la honra en todo. Que tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. Y es a ti, Señor bendito, a quien acudimos en todas nuestras situaciones, sabiendo que tú nos oyes, que tú nos escuchas, que nos miras, atiendes, Señor del cielo, cada una de nuestras situaciones. Y en esta mañana quiero rogarte y suplicarte, Padre, para que nos bendigas. Usa tu palabra, Dios del cielo, para ayudarnos. Anima, Dios del cielo, a aquel que esté desanimado. Da ánimo, Señor, a aquel que está desalentado. Trae a nosotros, Señor, todo lo que sabes que necesitamos en nuestras vidas. Levanta, Dios del cielo, al caído. Da fuerzas al débil. Sé con cada uno, Señor, en este día. Usa tu palabra para bendición. Usa tu palabra, Señor, para exhortarnos. Usa tu palabra para edificarnos. Usa tu palabra, Dios del cielo, para cada uno de nosotros según nuestras necesidades, pero sobre todo, Padre, según tu voluntad. Bendícenos en esta mañana, sé con tu servidor al hacer uso de la misma. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo. Amén. En esta mañana quisiera que habláramos, hermanos, en este día, acerca de este tema, los propósitos y las promesas de Dios crean y llenan nuestras expectativas. ¿Quién no tiene expectativas de vida? ¿Quién no las tiene? En tantos sentidos y en tantas cosas. Todos. Porque nadie vive sin propósitos en la vida, sin expectativas en la vida. Todo el mundo busca y procura, persigue todas esas cosas y lo que hacemos, lo hacemos por eso. Dios en su palabra entonces nos dice que para ti y para mí como creyentes en Cristo, es Dios el que crea las expectativas, las crea, pero además las llena.
Yo puedo crear mis expectativas y puedo procurar llenarlas. Sin embargo, no siempre es así. Y tú y yo lo sabemos. Ahora, cuando es Dios el que crea tales expectativas, Él se va a encargar de llenarlas. Eso será así y siempre ha sido así. La mayoría de nosotros alguna vez ha asistido a una entrevista de trabajo. Me imagino que la mayoría de ustedes, como su servidor, alguna vez hemos asistido a una entrevista buscando un trabajo. Y regularmente el entrevistador, la persona en recursos humanos de la empresa donde vamos, hace una serie de cuestionamientos al entrevistado y le hace preguntas que van desde asuntos personales, no tan personales que tienen que ver específicamente con asuntos de sí mismo, pero sí respecto a sus asuntos laborales, a esos asuntos laborales. Y por supuesto también va hacia lo que más le interesa, que es cómo esta persona, ese entrevistado, entiende que ayudará a la proyección de esa empresa en la que él está buscando trabajo. Pero hay una pregunta que no sé si a usted alguna vez se la hicieron en una de esas entrevistas, y es la siguiente, que suele suceder. La pregunta es, ¿cómo usted se ve en los próximos 3 o 4 o 5 o 7 años para no irse demasiado lejos? Y regularmente uno, ¿qué hace? ¿Qué responde cuando le hacen preguntas así? A veces uno queda sorprendido porque uno realmente no tiene planes, no tiene en carpeta qué es lo que uno piensa hacer en ese periodo, corto o largo o mediano, como fuera. Pero todas estas cosas se dan precisamente porque el otro está buscando cuáles son esas expectativas mías. Y en la medida que yo doy respuesta satisfactoria a todo eso, pues entonces el otro queda más o menos complacido o no. Por naturaleza, pues nosotros, como decíamos, nos creamos nuestras expectativas. Y así tiene que ser, porque eso es muy bueno. Eso es maravilloso. Cuando hacemos eso es muy bueno. Cuando entramos, por ejemplo, ya a la secundaria, cuando estamos estudiando, ya entramos a esos cursos de secundaria, ya desde ahí los muchachos empiezan, quizás desde antes, empiezan a preguntarse entre ellos mismos y a hablar de eso, ¿cuál será la carrera que van a elegir? Ya se está buscando qué es lo que vamos a estudiar en la universidad, qué sé yo. Y cuando llegamos al 4º año, el último año de la escuela secundaria, en la mayoría de las escuelas, en la mayoría, así debiera ser, se da a esos estudiantes de 4º año un test de aptitud. Porque los resultados de ese test le van a ayudar a ese joven, a esa joven, a saber para qué él es más apto. Recuerdo cuando entré a la Universidad de la UAS, en esos años, estoy hablando de los años 80 y tanto, en las escuelas no hacían eso, o por lo menos en el colegio en el que yo estudié no hacía eso. Y cuando fui a la universidad, en el proceso de inscripción, una de las cosas que teníamos que hacer era ir a una sesión durante varias horas en una mañana,
y había entonces unos profesores allí que ayudaban a uno. O sea, le hacían uno llenaba un registro, llenaba una forma y ponía su nombre y una serie de preguntas, y a partir de ahí ellos le decían a uno entonces, si usted contestó tal o cual cosa, y tenían ya algo prefabricado, ¿verdad? Pues le iban diciendo a uno cuáles eran las carreras que se supone que uno era más apto para entrar en ellas. Para no entrar en una carrera que, por la razón que sea, según los datos arrojados en esa entrevista que se hizo, uno no fuera a tomar una carrera que no fuera la más indicada y que en el camino probablemente uno se devolviera, que tuviera que cambiar de carrera, que, bueno. Y como estamos hablando de la Universidad del Estado, una universidad que prácticamente es gratuita, no le conviene a la universidad que un estudiante esté cambiando. Si es una universidad privada, bueno, pues le conviene a la universidad privada porque eso es gasto de dinero. Y no le conviene en el sentido económico, pero ya en otro sentido a nadie le convendría, ni a la universidad ni al estudiante tampoco. El hecho es que esto es importante. Y todo esto que se hace es precisamente porque esto nos ayuda en tantas cosas, en tanto. Y eso nos ayuda sobre todo a crearnos ciertas expectativas de lo que será nuestra vida y cómo hemos de planificar las cosas. En la palabra de Dios encontramos justamente que hay esos aspectos que Dios pensó en ellos. Y Dios en sus propósitos con nosotros y en el cumplimiento de sus promesas, Él puede crear y llenar nuestras expectativas de vida. Cuando yo hago todos mis planes y acabamos de hablar de todo lo que se hace en la secundaria, que se hacen en las universidades, todo esto, estos son planes míos y planes humanos que pueden dar resultado o no. Todo depende, habrá circunstancias y habrá situaciones que no me van a ayudar por la razón que fuera a lograr todo eso. Hay muchas atenuantes que se presentan aquí. Ahora, Dios no tiene atenuantes. Para Dios no existen esas cosas, porque Dios en su perfección, en su omnisciencia, Él sabe perfectamente lo que ha de hacer contigo y conmigo. Por eso Dios crea y llena nuestras expectativas y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y ese es el tema que quisiera que habláramos en esta mañana. Y vamos a ver esto entonces ejemplificado perfectamente en la Biblia. Vamos a empezar con un personaje que todos conocemos llamado Abraham. De inicio empezamos con él para que miremos esta verdad. Esta enseñanza vamos a dividirla en dos partes. Vamos a empezar con el ejemplo de Abraham, el ejemplo que Dios nos deja a nosotros de Abraham. Ya leímos en capítulo 12 los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, acerca de el llamamiento de Abraham, o digamos, una vez más, Dios llama a Abraham, porque ya previamente lo había hecho, como estaremos mirando en el desarrollo. Capítulo 11 del libro de Génesis, tiempo, digamos, post-diluviano. Recuerde, ¿verdad? Esos capítulo 10, capítulo 11, de ahí en adelante, pues ya es un tiempo post-diluviano, después del diluvio, todo lo que ocurrió con Noé, con sus hijos, y cómo empieza la vida de nuevo a desarrollarse. Vamos a tomar desde ahí un poquitito para que tomemos
todo el contexto de lo que tiene que ver en parte, o no todo lo que tiene que ver en parte con Abraham. Entonces, Génesis, capítulo 11, dice la palabra de Dios que la tierra tenía una sola lengua y que en Babel, la persona que estaban ahí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y los que vinieron del oriente y llegaron a este lugar, quisieron levantar una ciudad y una torre. Pero tales construcciones, tanto la torre como la ciudad, no eran un acto de buscar ayuda y bendición para ellos mismos. Eran más bien un acto de soberbia contra Dios, un acto de soberbia de aquellos hombres. Y Dios, dice la palabra de Dios, que confundió el lenguaje de aquellas personas y los esparció por toda la tierra. A continuación, leemos sobre la descendencia de Sem, el hijo mayor de Noé. Y uno de los descendientes de Sem fue Nacor. Nacor fue el padre de Taré. Y Taré fue el padre de Abraham. Entonces llegamos a Abraham. Note que dice la palabra de Dios, si mencionamos a Noé, y que su hijo mayor, Sem, recuerda que Noé tuvo esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y este Sem, pues, era el hijo mayor. Llegamos entonces, y por eso le menciono a Nacor, que fue el padre de Taré, y consecuentemente Taré, el padre de Abraham. En un momento Taré decide, para decirlo de esta manera, Taré decide salir de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Y con él va Abraham y su esposa Sarai, Lot, que era nieto de él, de Taré, que este Lot era hijo de Aram, uno, ¿verdad?, de los hijos de Nacor, pero que había muerto. Aram había muerto y por eso Taré lleva solamente a sus otros 2 hijos. O sea, Taré decide salir, ¿verdad?, de rumbo a Canaán, se lleva a Abraham y a su esposa, a Lot, ese nieto, porque su papá había muerto. Llegamos al capítulo 12 del libro de Génesis, donde nos dice la palabra de Dios que Dios llama a Abraham, o más bien, como habíamos dicho, le reitera su llamado, porque así está expresado en la palabra de Dios. Así está expresado. Si leemos en el mismo libro de Génesis, el capítulo 15 y el versículo número 7, dice la palabra de Dios, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y así se menciona también en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 7, e igualmente en el libro de los Hechos, capítulo 7 y el versículo número 2. Permítame leerle esa cita bíblica donde la palabra de Dios habla en ese sentido. Nehemías capítulo 9 y el versículo 7 dice la palabra de Dios: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. En el libro de los Hechos, el capítulo número 7 y el versículo número 2, también dice la palabra de Dios: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Aram. ¿Entiendes? Es decir, las citas bíblicas para ver
el hecho de que Dios había llamado a Abraham antes del capítulo 12. Porque regularmente leemos, inclusive en esos encabezados que le ponen básicamente aquí en la Biblia, en la traducción que nosotros regularmente usamos, Reina Valera, le pone unos encabezados. Y si usted lee en el encabezado del capítulo 12, dice, Dios llama a Abraham. Pero realmente, ya Dios, por las citas bíblicas que acabamos de leer, Dios estaba reiterándole el llamado a Abraham. Y hasta el llamado de Abraham lo que estaba era siguiendo el camino de los hombres. Haciendo lo que tenía que hacer con su papá, con su familia, haciendo lo de rigor. Lo de rigor. Y ahora que Dios llama a Abraham, todo cambiaría. Ahora la perspectiva de vida de Abraham iba a ser otra. Y de esto, hermano, es que estamos mirando. Ahora las expectativas de Abraham eran 100% y tenían que ser 100% diferentes. Lo que leemos en Génesis capítulo 12, en versículos 2 y 3, permítame leerle otra vez. Siempre es bueno leer la palabra de Dios porque es la que nos confirma lo que estamos diciendo. Versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios le dice a Abraham que va a hacer de él una nación grande. Fíjese bien. Estamos mirando, mis queridos hermanos, que Dios en sus propósitos y en sus promesas, Él crea y llena nuestras expectativas. Dios le está cambiando la agenda a Abraham. Dios le cambia la agenda. Dios le dice a Abraham, yo quiero poner en ti ahora otras cosas. Voy a romper tu programa y te voy a hacer un programa nuevo. Voy a poner en ti expectativas que tú no tenías. Y le dice, ya leímos en Génesis 12, versos 2 y 3, que le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Ahora noten capítulo 13, el versículo número 16. Capítulo 13 y versículo número 16 dice la palabra de Dios, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué le dice aquí en el capítulo 13 y versículo 16? Le dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Note que dice leímos en capítulo 12 que Dios le dice, haré de ti una nación grande. Todo lo que Dios le está diciendo a Abraham no son cosas pequeñas. No son cosas pequeñas, son cosas inmensas. Que usted y yo no podemos casi ni entenderlas. Ahora le dice en el capítulo 13 que él va a ser su descendencia como el polvo de la tierra. Ahora noten el capítulo 15 y el versículo número 1, otra cosa más que le dice Dios. Capítulo 15, libro de Génesis y versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así que Dios habla, hermano. Así fue que le dijo a Abraham. Porque es que Dios, en su inmensidad,
tiene que llevar a nosotros o tiene que dar a nosotros ese mensaje. Yo voy a poner en ti cosas grandes, no pequeñas, y por eso la palabra de Dios habla en esta manera. Es decir, Dios le ha repetido reiteradas veces que su bendición será gigantesca. Dios le ha dicho una y otra vez. Leímos 3 citas bíblicas. Génesis 12, versículos 2 y 3. Leímos Génesis capítulo 13, versículo 16. Leímos Génesis capítulo 15, versículo 1. Y en cada una de esas citas bíblicas, lo que Dios le dice a Abraham, todo es cosa grande. Pero acuérdese que ese no era el plan de Abraham. Todo esto que estamos mirando, ese es el plan de Dios para Abraham. Eso es lo que Dios tiene en carpeta para Abraham. Bien. Pero Abraham, a todo esto, como que no lo hemos oído decir nada, hablar algo acerca de esto. Y ahora es Abraham quien le pregunta a Dios. En el versículo 2 del capítulo 15, ahora Abraham pregunta. Note, versículo 2, Génesis 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ahora pregunta. Ahora está preguntando. Y le dice, ¿qué tú me vas a dar? Siendo que ando sin hijo, ¿qué me vas a dar? Y en el versículo 3, otra vez dice dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, que después que Dios le está diciendo que yo voy a hacer de ti una nación grande, que yo te voy a dar una descendencia que será como el polvo de la tierra, que tu galardón será sobremanera grande. Abraham se estará preguntando, ¿y de dónde es que Dios me va a dar todo esto? Porque se supone que para todas estas cosas, Dios tiene que estar hablando de la eternidad, Dios tiene que estar hablando de que debo tener una descendencia grande. Por eso le dice todo esto. Es decir, en otras palabras, es como si le estuviera diciendo, lo que tengo en mí que más se parece a un hijo es un mayordomo, alguien que nació en mi casa. Pero note lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora Dios le está dando la respuesta a Abraham que él necesitaba. Dios le está dando una respuesta específica. Un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y en el versículo 5 del capítulo 15, Dios le da a Abraham una lección objetiva instantánea. Una lección objetiva, pero ahí mismo. Note qué es lo que dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 15 y versículo 5. Dice la palabra de Dios que Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, cuéntamelas. ¿Tú podrías contarlas? No puedes contarlas, ¿verdad? Ni nadie las puede contar. Yo las creé y yo sé la cantidad que hay y tú no puedes contarlas.
Pero le había dicho antes que su descendencia sería como el polvo de la tierra. ¿Cuántas, para no decir granito, porque no podíamos llamar granos, no sé, al polvo? Cada partícula pequeñita. ¿Tú puedes contar eso? No, no puedes contar. Pues así será tu descendencia. Entonces Dios le da a Abraham lecciones objetivas para que él entienda qué es lo que él va a hacer y qué es lo que él quiere poner delante de él. Es decir, mis queridos hermanos, Abraham nunca se imaginó lo que Dios le estaba diciendo. Puso en él unas expectativas que nunca tuvo, que nunca se imaginó, nunca. Y el versículo 6 del capítulo 15 del libro de Génesis dice la palabra de Dios, lo más importante, no de todo esto, pero respecto a nosotros, en términos humanos, aquí está algo tan importante. ¿Qué dice el versículo 6 de Génesis capítulo 15? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó que Dios iba a ser fiel a todo esto que le estaba diciendo. Abraham no está viendo nada todavía. Él solamente tiene una promesa, una expectativa que Dios está creando y que en el futuro él verá si realmente va a ser llenada o no. Pero dice la palabra de Dios que él creyó. Hermanos míos, y es de esto que estamos hablando. Es de esto que les hablo. De que Dios con sus propósitos que tiene con usted y propósitos que tiene conmigo, y sus promesas, Él crea y llena nuestras expectativas. ¿Cuáles son las expectativas suyas y mías, hermanos, o cuáles eran cuando no éramos creyentes en Cristo? Y cuando Dios llegó a nuestras vidas, Él, porque así fue, hermanos. Y así tenemos que admitirlo. Dios nos hizo romper mucho de nuestra agenda. Y Dios nos ayudó a hacer una agenda nueva. A que tuviéramos expectativas nuevas, diferentes, mejores. Y así lo hizo. Y así lo ha hecho con usted y conmigo. Y mi hermano en Cristo, si tus expectativas, a partir del momento que tú fuiste un creyente, a partir del momento que tú te convertiste a Cristo, si tus expectativas no han mejorado, si tú no eres una mejor persona, con mejores proyectos de vida, con mejores cosas para hacer en esta vida, con propósitos diferentes, tenemos que revisar entonces algunas cosas. Porque Dios, inmediatamente tú y yo entregamos nuestras vidas al Señor, Él crea, oye, primero crea las expectativas. Recuerda que lo que estamos mirando con Abraham es eso. Dios crea las expectativas, pero también en la medida que va desarrollando todo esto, que sus propósitos ya Él los dio, ahora Él las va llenando. En la medida que el tiempo pasa, Él lo va llenando. Y de esto, hermano, es que estamos hablando. Dios con sus propósitos va a hacer todo esto, contigo y conmigo. Pero miremos otro aspecto dentro de todo lo que estamos mirando,
Porque hasta ahora Dios no ha hablado de Sara. Dios solamente ha hablado con Abraham y no ha mencionado a Sara absolutamente para nada hasta ahora. Mencionamos a Sara cuando Abraham tuvo que salir, salió su papá Taré con él, con Lot, con su otro hijo, con su sobrino Lot, la esposa de Abraham, y salieron. A partir de ahí no hemos vuelto a mencionar a Sara, a Sarai, como se llamaba previamente. Pero llega un momento que Dios tiene que hablar de eso porque Dios sabía que Abraham era casado, tenía una esposa que se llamaba Sara. En el capítulo 17 del libro de Génesis y el versículo número 15, capítulo 17, versículo 15, dice la palabra de Dios: dijo también Dios a Abraham, que ya le había cambiado el nombre. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Aquí Dios mismo quiere entrar en escena a Sara. Y así leemos en la palabra de Dios, que Él cambia el nombre de Sarai a Sara, como también lo había hecho con Abraham. Y así lo leemos en el versículo 5 del capítulo 17. En el capítulo 17 y el versículo 16 de Génesis, donde estamos, dice la palabra de Dios, y Dios sigue hablándole a Abraham acerca de Sara y dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Dice el versículo 16. Ahora Dios dice que Él va a bendecir a Sara y que le va a dar hijo con Abraham y que será madre de naciones. ¿Cuáles expectativas tenía Sara? Hemos hablado de Abraham. ¿Cuáles tenía? Si nos preguntáramos esto. No tenía muchas, por una razón. Porque Sara era estéril. Sus expectativas eran morir sin hijos, despreciada por las otras mujeres, porque en Israel era una maldición ser estéril. Sus expectativas eran morir sin descendencia. Pero las promesas de Dios llenaron y crearon otras expectativas en Sara. No tenía nada, Sara. ¿Cuáles expectativas tenía? No tenía ninguna. Dicho sea de paso, hasta hizo algo que no debió hacer, aunque era un asunto cultural, pero hizo cosas que no debió hacer y fue tomar, por ejemplo, una de sus siervas, Agar, y dársela a Abraham para que tuviera hijo con esta sierva, con esta esclava. Y los esclavos o los hijos de los esclavos que nacían en la casa no eran propiamente hijos de los esclavos, sino hijos de los amos. Así era. Eso era parte de la cultura de aquellos tiempos. De modo que Sara pensó que así, haciéndolo de esa manera, podía tener hijos, y así fue que nació Ismael. ¿Cuáles expectativas tenía? Ninguna. No las tenía. En ese sentido, era vivir quizás una vida triste por siempre, anhelando tener un niño que naciera de su vientre y poder amamantarlo y cargarlo y mimarlo y verlo como su hijo que nació de sus entrañas, pero no sería así. Esas eran sus expectativas. Y ahora Dios ha puesto algo en ella, algo que no tenía.
Mis queridos hermanos, nuestra salvación y futuro eterno están basados en las promesas y en los propósitos de Dios. Recuerde esto. Mi salvación, tu salvación, nuestro futuro eterno, todo eso está basado en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios. Y esto fue Él que lo creó. Y en el tiempo va llenando esas expectativas de salvación en Cristo. Él las va llenando. Él las va poniendo cada una en su lugar. Y esto es seguro porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Él es verdadero, porque Él es justo, porque Él cumple sus promesas. ¿Qué y quién era Abraham en Génesis capítulo 11? Todavía cuando no había sido llamado por Dios. ¿Qué era Abraham y quién era Abraham? ¿Qué era Sara y quién era Sara? Y tú y yo, hermanos, ¿qué éramos y quiénes éramos? La palabra de Dios, cuando Pablo escribe sus epístolas, da una descripción maravillosa de lo que nosotros éramos. Y nos dice tan claro, ¿quién era yo? Un pecador. ¿Quién eras tú? Un pecador sin esperanza, sin Cristo en este mundo, sin Dios en este mundo, viviendo de una manera horrible, viviendo una vida asqueante, la mayoría de nosotros. ¿Y qué perspectiva era que nosotros teníamos? ¿Qué expectativas teníamos de vida? ¿Cuáles eran? Y el día que Dios me llamó y el día que Dios te llamó, Dios puso en nosotros algo diferente. Las promesas de Dios cambiaron la visión de Abraham desde su llamado. Las promesas de Dios tienen que cambiar nuestra visión. Las promesas de Dios tienen que cambiar en nosotros cuáles son esas expectativas. Así es, porque eso es lo que dice, eso es lo que la palabra de Dios llama la atención a nosotros. Hermanos, tú y yo no somos diferentes de Abraham. No lo somos. En el sentido de quiénes éramos y qué éramos. Lo que dice la Biblia acerca de Abraham era que venía de una familia idólatra. Venía de un grupo de gente que, aunque sí descendiente de Noé, pero la práctica en aquellos días no era buena. Cuando leemos acerca de la Torre de Babel, no estamos hablando cosas buenas. No estamos hablando de gente muy sanas en términos espirituales, sin conocer a Dios, sin tener ese temor de Dios. Entonces tú y yo no somos diferentes, Abraham, pero tampoco somos diferentes en el sentido del llamado que Dios nos ha hecho. Y aunque Dios llamó a Abraham para algo tan importante y tan especial, Dios nos llama a ti y a mí ahora, como creyentes que somos, también a algo especial. Las promesas de Dios no fallan nunca. No fallan nunca, no han fallado nunca. Quiero terminar con esta cita bíblica del primer libro de Reyes, el capítulo número 8 y el versículo 56. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo número 56. La palabra de Dios dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho
ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ni una, dice la palabra de Dios. Una sola no ha faltado. ¿Y sabe por qué? Porque es Dios, es el Señor, el que ha tomado las riendas de tu vida y de mi vida. Cuando Salomón dijo estas palabras, él sabía lo que estaba diciendo. Salomón había sido un hombre muy bendecido por Dios. Y porque Dios puso en este hombre muchas cosas desde el principio. Puso unas expectativas maravillosas. Y fue el rey más sabio que hubo en todo Israel y en esta tierra. Mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda esto: el día que tú y yo nos convertimos a Cristo, el Señor, con sus propósitos y por sus promesas, creó expectativas nuevas en ti y en mí. Y en el discurrir del tiempo de nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios, Él va llenando cada una de esas expectativas que Él, junto contigo y conmigo, creó e irá desarrollando. ¿Crees eso, hermano mío? Sí, yo creo eso. Eso fue lo que pasó con este hombre Abraham, fue lo que sucedió y lo que Dios hizo desde el principio, y Dios guió a este hombre hasta el final. No fue que a mitad de camino lo dejó, no. Y mire que tuvo sus reveses. Recuerde eso. Que no solamente es decir que fue el hombre perfecto, no fue así. El amigo de Dios, el padre de la fe y tantas cosas, pero hizo muchas cosas que a Dios no le agradaron. Pero ese no es el punto. El punto es que tenemos, como Abraham, sí, él creyó a Dios. El día que te convertiste a Cristo, mi hermano, mi hermana, Dios hizo una agenda nueva contigo, para ti. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguirla a la mano de Dios. Juntos con Dios, creyendo lo que Él hace y poniendo nuestro pie en cada huella que Dios va dejando delante de nosotros. Dios te bendiga y te guarde.